Espíritu, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. le puede decir: tú eres mi ayuda. Y le puede pedir esta mañana: Espíritu Santo, llena, 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 llena. Oh, gloria a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito. Manda. Alabamos tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 Jesús. Gracias por tu presencia esta mañana. Tu gloria y majestad. Puede decirle: tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu se está llenando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca será igual. Vaya conmigo al libro de Habacuc en esta preciosa mañana y se sitúa en el capítulo 3, verso número 2. Habacuc 3:2. Cuando usted lo tenga, se pone de pie y leemos la palabra bendita del Señor. Habacuc 3:2. ¿Lo tenemos? Habacuc, recuerde que es parte del Antiguo Testamento. ¿Lo tenemos? Bien. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. En esta mañana quiero compartir con ustedes bajo el tema la antesala del verdadero avivamiento. La antesala del verdadero avivamiento. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Sentimos tu presencia, sentimos tu gloria, Señor, dentro de nosotros. Que esta mañana, Señor, el poder de tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de cada hueso, de cada coyuntura, Señor, y traspase hasta lo más íntimo de nuestro ser. Que esta esencia nutra, restaure, levante, confronte, y que al término de esta predicación el saldo sea, Señor, de un verdadero avivamiento, el inicio de un verdadero avivamiento, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a empezar en esta mañana pues aclarando que la Biblia como tal pues no menciona directamente la palabra avivamiento, mas sin embargo en la Biblia nosotros encontramos tantas historias que obviamente nos dejan en claro cómo Dios obró en su pueblo con una renovación espiritual,
con un fervor en la fe que obviamente se relaciona con el avivamiento. Para poder profundizar nosotros esta mañana en lo que es la antesala del verdadero avivamiento, tenemos que saber que el avivamiento significa un despertar espiritual. Entre otras definiciones que podamos darles, avivar, pero también me encantó esta definición, es revivir. Es el acto de hacer que algo que está apagado se vuelva a encender o vuelva a arder de nuevo. Ese es el avivamiento. A mí me impactó cuando nosotros leímos en el verso base cómo Habacuc elevó esta petición al Señor por una razón, porque Habacuc estaba consciente que en sus días, o sea, en el tiempo que él ejercía su ministerio, el pueblo de Dios había pecado y obviamente ellos sufrirían el juicio de Dios. Obviamente, al nosotros hablar de un pueblo, de una nación en pecado, podemos ver que esto causa grandes estragos. El pueblo de Dios estaba hundido en la frialdad. Estaban prácticamente experimentando una vida de muerte espiritual. Estaban enfrentando un letargo profundo, cada uno de ellos espiritualmente hablando. Entonces, al ver todo este panorama que le acabo de describir, Habacuc decide clamar a Dios, pero su oración tuvo dos peticiones principales que el profeta le hace al Señor. La primera petición es que Dios pueda intervenir en la vida de su pueblo. Pero la manera en cómo Habacuc pedía, clamaba a Dios que Él interviniera en la vida de su pueblo era a través de un derramamiento de su Santo Espíritu, pero también de su gracia. Porque Habacuc entendía que no había otra manera en cómo el pueblo pudiera reaccionar, pudiera volver a encender lo que estaba apagado y que pudieran despertar de ese letargo profundo en el que estaba. La petición número 2 que el profeta Habacuc le hace al Señor es que en esos tiempos de aflicción y angustia, porque también lo estaban enfrentando, él le pide con todo su corazón que Dios no se olvide de ser misericordioso con ellos, que no se olvide de ser compasivo con su pueblo, porque también Habacuc sabía que el pueblo de Dios sin su gracia y sin su misericordia no podrían sostenerse. A mí me llamó la atención el clamor de Habacuc, porque pensé y dije, al ver a un pueblo arruinado, Habacuc logró entender la causa de la ruina. Al ver a un pueblo materialmente hablando en miseria, Habacuc logró discernir cuál era el meollo del asunto. Por eso es que fue específico en su oración, porque pensé, Habacuc hubiera podido pedir tantas cosas al Dios al verlo arruinado al pueblo. Lo más lógico hubiera sido que Habacuc dijera: Señor, bendícelos, Señor, sánalos, Señor, prospéralos. Pero la petición de Habacuc no iba enfocada en un aspecto material, porque Habacuc sabía que de qué servía pedir prosperidad para el pueblo, de qué servía pedir cosas solamente a nivel material, a nivel físico. Hubiese podido tener respuesta de Dios, pero el pueblo hubiera quedado bien materialmente hablando, físicamente, pero siempre en una ruina espiritual. Habacuc sabía que lo que el pueblo necesitaba era algo más profundo, algo que en realidad les hiciera despertar. Habacuc no solamente quería, Habacuc anhelaba que Dios hiciera una obra en cada corazón, una obra que fuera evidente para todos. Y puntualmente la oración de Habacuc en este verso es por un avivamiento. Habacuc oró por eso.
Y su oración nos muestra que el avivamiento no es un logro del hombre. El avivamiento, es solamente una obra que Dios puede hacer en cada corazón. Yo quiero en esta mañana que conectemos lo del avivamiento con este ejemplo que le voy a poner. Imagínese usted este cuadro en un hospital que muy a menudo pasa todos los días. Podemos saber que suceden estas escenas, se desarrollan estas escenas. Imagínese una persona con un infarto. Prácticamente el oxígeno deja de llegar, la sangre deja de ser bombeada. La persona ha entrado instantáneamente en un estado que lo podemos llamar está moribundo. Obviamente, la familia de esta persona llora porque ellos no quieren que él o ella deje de estar con ellos. Ellos anhelan que vuelva a la vida, literalmente, para poder disfrutar de momentos junto a esa persona, tal vez atenciones, o de repente se empiezan a golpear en la mente tantos recuerdos de tantas cosas que esa persona hacía cuando no estaba en ese estado moribundo. Y pude entender esto porque nadie de la familia en ese momento espera que el moribundo pues se levante y corra. Entiéndame el contexto. Es el deseo de ellos, pero entienden que eso no puede pasar en ese momento. O que el moribundo se levante y empiece a reír, empiece a comer. En ese momento, a pesar de que la familia anhela que esa persona vuelva a hacer todo eso, el primordial deseo de ellos es que los doctores, a través de las maniobras de emergencia, los procedimientos de emergencia, logren revivir a esa persona. Porque al lograrla revivir, entonces es como esa persona volverá a tener una vida donde podrá desarrollarse en sus labores cotidianas. ¿Me doy a entender? Entonces pensé y dije, yo nunca he visto a un grupo de doctores tratando de revivir a una persona que esté en un estado moribundo por un infarto, solamente apelando a la psicología o a la emoción. No he visto a un grupo de doctores rodeando la cama y diciéndole: vamos, usted es un campeón, usted puede, vamos, que lo va a lograr, levántese, corra, levántese, ría, levántese, camine. Nunca he visto eso. ¿Y usted? Tampoco. Porque cuando hay alguien moribundo, los doctores saben que las acciones que se deben ejecutar con esa persona deben ser acciones concretas, acciones que prácticamente le den la oportunidad a esta persona de volver a la vida. Vemos dándoles toques eléctricos, respiración boca a boca y tantas maniobras más. Porque ellos saben de que lo primero es que esta persona vuelva a la vida. Ahora, yo quiero que todos sepamos que la iglesia se está muriendo, amados hermanos. La iglesia prácticamente ha muerto por razones como tolerancia al pecado, el materialismo, las cargas emocionales, el afán, las prioridades mal ordenadas, la carencia de obreros, mucha gente, pocos discípulos, son prácticamente la evidencia de que la iglesia está en un estado moribundo. Entonces, claro está, ¿cómo necesitamos nosotros tener el discernimiento del profeta Habacuc y entender qué es lo que nosotros necesitamos clamar o por lo que necesitamos gemir delante de Dios?
Habacuc sabía perfectamente que la solución para el pueblo era un avivamiento. Con eso todo iba a ser diferente. El pueblo volvería a ser una nación consagrada a Dios. Pero en el caso de nosotros, la iglesia, en estos tiempos de letargo, de adormecimiento, de muerte espiritual, oramos: Señor, úsame. Señor, que tu poder impacte en mi vida y a través de mí tú puedas impactar a las naciones. Están tan de moda los eventos masivos, usted lo sabe, enfocados en el Espíritu Santo. Y prácticamente se le da tanta publicidad a estos eventos, donde se habla de una nueva unción, donde se habla de un mover del Espíritu Santo. Pero prácticamente el objetivo de las personas que asisten a esos eventos es simplemente ir a buscar un milagro, ir a buscar una sanidad, un nuevo empleo, en fin, tantas cosas relacionadas solamente con una vida estable aquí en la tierra. Pero no es la esencia, no es la búsqueda de un verdadero avivamiento. Hemos confundido los eventos estridentes con un mover real del Espíritu Santo. Pensamos y relacionamos que porque hubo gritos de júbilo, silbidos, brincos, la gente cayó al piso, el Espíritu Santo se movió. Pero yo creo que si esa fuera la realidad, la iglesia no estaría como está. La iglesia estaría en un estado diferente, en un estado de estar de vida. La iglesia estaría en avivamiento. Pero se sale de esos eventos estridentes, pero con esencia, con mover real del Espíritu Santo carente, y se vuelve a lo mismo. Volvemos a pecar, volvemos a fallarle a Dios, porque no pasa nada. Yo quiero que entendamos en esta mañana, iglesia, que el verdadero avivamiento, por favor escúchelo, el verdadero avivamiento debe iniciar de manera individual. El verdadero avivamiento debe iniciar en el corazón de cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo. Y con demasiada frecuencia culpamos a la iglesia y decimos: la iglesia está dormida. Culpamos a la iglesia de vivir en pereza. Culpamos a la iglesia de vivir en pecado, de vivir en corrupción. Culpamos a la iglesia por la ausencia de poder. Culpamos a la iglesia por la ausencia de oración, por una vida de búsqueda raquítica. Pero nos olvidamos que la iglesia somos usted y somos yo, y soy yo. O sea que al culpar a la iglesia de todo eso, prácticamente y literalmente estamos diciendo: yo estoy dormida, yo estoy carente de poder. El verdadero avivamiento debe empezar por mí. Lo puede decir esta mañana. Yo no acostumbré eso, pero yo quiero que lo diga usted esta mañana. Dígaselo a usted: el verdadero avivamiento debe empezar por mí. Por mí, por mí. No depende de un evento. ¿Cómo puede haber un avivamiento colectivo si individualmente estamos dormidos? No puede haber. Entonces, es fácil poder nosotros descubrir si estamos en un verdadero avivamiento. ¿Cómo lo hacemos? Observemos nuestra conducta. No le estoy diciendo observe la conducta de los demás. Usted observe su conducta y yo observo la mía. ¿Qué más? Necesitamos examinar si mis deseos están conectados con los deseos de Dios para mi vida. Necesito también examinar cuáles son mis prioridades, cómo hablo, cómo actúo, cómo está mi vida de comunión con Dios. ¿Lo estamos examinando, iglesia?
Es hora de clamar a Dios y suplicarle por un verdadero avivamiento personal. Necesitamos decirle cada uno al Señor: Señor, avívame. Señor, avívame. Una antesala es un tiempo o espacio que se encuentra poco antes de un evento importante. Por eso el tema de la meditación, la antesala del verdadero avivamiento. Porque yo no sé si usted ha escuchado últimamente que viene un último avivamiento. ¿Cuántos lo creen que viene un último avivamiento? ¿Usted sabe que viene un último avivamiento? Entonces esta mañana, a la luz de la palabra, vamos a ver que un verdadero avivamiento no sucederá en mi vida simplemente por desearlo. Hay acciones concretas que nosotros necesitamos llevar a cabo. Hay acciones concretas que nosotros necesitamos realizarlas si es que queremos ser parte de este último avivamiento. En primer lugar, vamos a ver que para que haya un verdadero avivamiento, el primer paso es reconocer mis pecados con toda humildad. Para eso quiero que vaya al libro de Esdras en el capítulo número 9, verso 3 al 5. Esdras capítulo 9, verso 3 al 5. Usted se recuerda que vimos la semana pasada cómo el pueblo había hecho alianzas con las naciones paganas. Prácticamente estas alianzas, matrimonios mixtos, habían causado el descalabro espiritual en la nación. Entonces vamos a ver cómo Esdras reacciona ante el pecado del pueblo. Vamos a ver qué acciones tomó Esdras para que hubiese un verdadero avivamiento en la nación. ¿Estamos listos? Váyase al verso 3. Y puestos de pie, es Esdras, le dije, ¿verdad? Perdón, estoy en Nehemías yo. Estamos en el verso 3. Cuando oí esto, deténgase ahí. Cuando oyó el qué. Ustedes saben, le llegaron las noticias, se habían casado con naciones paganas y todo lo demás. Ya lo vimos eso el domingo pasado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, verso 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Vamos a profundizar esta mañana. Primer paso, reconocer mis pecados con toda humildad. A mí me llamó la atención la acción de Esdras. ¿Qué pasa cuando usted se arranca un pelito de cualquier parte de su cuerpo, ya sea de su brazo, ya sea de su cara? ¿Qué le pasa a usted? Duele muchísimo. Ahora vemos a Esdras en una actitud extrema. Dice, arrancando los pelos de su barba. Y cuando leí esto me impactó, porque pude entender que Esdras se conmovió de tal manera que ese dolor lo llevó a manifestar estas acciones de compunción a punto de arrancarse los pelos de la barba. Lo pude asemejar solamente a un ejemplo que yo vi con una mamá. Cuando a esta mamá le dicen que habían matado a su hijo, tengo la escena clara.
Esa mujer se arrancaba los pelos de la cabeza de dolor y se agarraba y se los arrancaba. Imagínense el dolor que estaba partiendo el corazón de esa madre al sentir la partida de su hijo, saber que se lo habían matado. Usted como mamá me va a entender el nivel de angustia, el nivel de impotencia, de frustración, de dolor. Ahora conecte eso con el dolor que Esdras sintió en este momento cuando escuchó que el pueblo había caído en pecado y había contraído matrimonio con mujeres de las naciones paganas. Esdras era un hombre empapado de la palabra de Dios. Tenía una conciencia real de su santidad. Y me encantó la versión de la Biblia de Dios habla hoy, cuando Esdras dice que no solamente sintió dolor, sino que se sentó completamente deprimido, sintiendo punzadas en el corazón. Pero ¿por qué Esdras sentía este dolor tan intenso, hermana Verónica? A Esdras le dolía el pecado del pueblo. A Esdras le traspasaba su corazón el pecado que el pueblo había cometido ante Dios. Si ha llegado la hora en que nosotros como iglesia debemos decirle al Señor que queremos tal sensibilidad en nuestro espíritu, sentir dolor por los pecados, no de los demás, por mis pecados. Sentir que la vida se me va, sentirme con un dolor punzante por haberle fallado a Dios o por fallarle continuamente. Quiero preguntarle esta mañana, ¿alguna vez hemos sentido esa clase de dolor por fallarle a Dios, iglesia? Tal vez podemos decir, no hermana, yo nunca lo he sentido porque yo nunca le he fallado a Dios a grandes niveles. Pues la iglesia tiene que saber en esta hora que el pecado no va por nivel. Todo pecado es una ofensa a Dios, aunque yo lo catalogue como grande o como pequeño. Por lo tanto, debo de reconocer que le he fallado, sentir dolor. Y como dice Romanos 12:3, ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, porque eso es lo que nos impide reconocer nuestros pecados delante de Dios, iglesia. El no tener un concepto más alto de mí misma significa que la humildad debe desplazar al orgullo, a la soberbia que hay en mí, que hay en usted. La humildad debe provocar que nosotros voluntariamente nos bajemos del pedestal donde nos hemos colocado y podamos entender que hemos herido el corazón de Dios con nuestros pecados. Aleluya, Jesús. Esdras estaba compungido, arrancándose, imagínense esta escena, arrancándose los pelos de la barba. Yo no sé con qué intensidad lo hacía Esdras. Se sentía avergonzado y profundamente entristecido a causa del pecado del pueblo. Ahora yo quiero que empecemos a profundizar un poco más, porque si usted se da cuenta, Esdras no había practicado este pecado, ¿verdad que no? Esdras no había pecado, pero Esdras valoraba en gran manera, ¿sabe qué? La gloria, la justicia, el amor de Dios. Y al tener todo eso en alta estima, a Esdras le lastimaba demasiado que el pueblo no valorara todo eso. Y esto traspasaba su corazón al ver que el pueblo menospreciaba a Dios y lo evidenciaba con su pecado. Pero a mí lo que me encantó fue
que a pesar que Esdras no había pecado, él se identificó con el pecado del pueblo. Y en el verso número 7 dice, escuche, desde los días de nuestros padres hasta este día, oiga, ¿verdad que no dice han vivido en gran pecado? ¿Cómo dice? Hemos vivido en gran pecado. Y ¿verdad que no dice sus iniquidades? Por nuestras iniquidades. Esdras se identificó con el pueblo. Puedo decirle que de los mensajes que el Señor me ha permitido dar, especialmente era estarlo trazando y estar llorando, porque la palabra me confrontaba. Cuando vi la actitud de Esdras, porque Esdras primero sintió tristeza, dolor punzante, pero luego Esdras se identificó con el pecado del pueblo. Escúcheme, no se enojó, ¿verdad que no se enojó? ¿O sí se enojó? No. Ni empezó a despotricar en contra de la nación, ¿verdad que no? Esdras no los abandonó. Esdras no les dio la espalda. Y esto me marcó, porque Esdras dijo: hemos pecado. O sea, como quien dice: tú, Juan, pecaste. Pedro, tú pecaste. Pero por el hecho de que tú y yo pertenecemos a la misma nación, tu pecado me afecta a mí. Tu pecado también causa dolor y estragos en mí. Entonces, tu culpa también es mi culpa. Eso me fascinó. Ya bastante estrago el pecado había ocasionado dentro de la nación, como para que Esdras comenzara a despotricar contra el pueblo, a tildarlos de carnales, como muchas veces desde los púlpitos se dicen, tacuacines calientes. He escuchado a muchos que dicen así, con tal carácter, sintiéndose eximidos de toda falta. Esdras no hizo esto. Esdras sabía que las acciones deberían de ser concretas, y Esdras no se puso. Es culpa de los sacerdotes, es culpa de los levitas. Por eso es que estamos como estamos. Y ahora yo quiero trasladar esa actitud hacia mí primordialmente, pero también hacia usted. Porque ¿cómo hacemos o cómo actuamos cuando nos damos cuenta que alguien ha pecado? No hablemos de jerarquía dentro de la iglesia, hablemos de un miembro del cuerpo, de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo. Ya sea presidente, ya sea líder, ya sea cualquier nivel. ¿Cuál es nuestra actitud? Nos afecta. Sentimos dolor por el pecado que mi hermano ha cometido, y esto me confronta. Comenzamos a buscar a Dios como Habacuc, pidiendo que no se olvide de tener misericordia, o simplemente tomamos una actitud de: ya no me acerco porque tú eres pecador y yo estoy en otro nivel. ¿Qué hacemos, iglesia? Porque Esdras no tomó una actitud de rechazo con el pueblo. No dijo: renuncio a ser el líder de ustedes,
porque ustedes son pecadores. No, Esdras comenzó a llorar para que el pueblo evidenciara, para que el pueblo se diera cuenta de la dimensión del mal que habían cometido, pero que fueran corregidos a través de una actitud de misericordia. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo comete pecado, cuando un hermano mío, cuando una hermana mía comete pecado, jamás permitamos sentirnos más espiritual que el que ha caído y aprovechar esta caída, este bache espiritual para darle la espalda. No lo hagamos, iglesia. No lo haga, hermana Verónica. Que el pecado de mi esposo, de mi esposa, el pecado de mi hijo, de mi hija, de mi hermana en Cristo, no sea una oportunidad para acabármelo. No sea una oportunidad para abandonarlo. Que el pecado de los demás sea una oportunidad para yo situarme al mismo nivel de ellos. Sentir compasión, sentir dolor, porque Dios no se merece que nosotros seamos desleales a Él. Esdras tenía plena conciencia de las misericordias y la gracia de Dios. Y por eso Esdras, aunque sabía que el pueblo había pecado, Esdras esperaba ver la renovación espiritual de ese pueblo. Esdras sabía que el Señor algo iba a hacer con ese montón de cenizas. Al igual que David, es imposible no conectarlos. Salmo 51:4. David reconoce su pecado y le dice al Señor, después de haber adulterado con Betsabé, el gran rey David, el ungido de Dios, el que mató a Goliat, el que se rehusó a hacerle daño a Saúl, que lo odiaba, que lo envidiaba, tuvo una caída estrepitosa. Y él le dice al Señor, va donde el que le podía reivindicar, y le dice, contra ti solo he pecado. Porque me puse a pensar qué hubiera pasado si en vez de ir en primera instancia a confesar, a declarar, a reconocer su pecado delante de Dios, David lo hubiera hecho delante del pueblo. Le aseguro que lo aniquilan, le aseguro que lo apedrean. Porque hubieran dicho, ¿cómo? David pecó, pero ¿cómo es posible si es el ungido? Ya no merece vivir, hay que poner otro rey en vez de él, que se quite de allí, eso no sirve. Pero David acude donde sabía que era el lugar donde él iba a obtener perdón, misericordia, gracia. Pero a mí me encanta la humildad de David. La humildad que lo llevó a bajarse del pedestal donde muchos lo tenían, donde él mismo se tenía. Porque en David había una prioridad, y era ser aceptable delante de Dios. Yo creo que a David no le interesaba seguir como rey, si lo seguían teniendo en alta estima, no. La preocupación de David era seguir siendo aceptable delante de Dios. Tomemos en cuenta, David le había fallado a su familia, David le había fallado a Urías, incluso David había pecado contra su propio cuerpo. Pero en cierto modo, el haberle fallado a los demás, eso pasaba a segundo plano. Porque David, cuando sentía la clavada, la estaca punzante del pecado, cuando sentía el dolor infernal del pecado de adulterio que había cometido en oculto, David no podía soportar
el dolor de la traición a Dios. Y me imagino que David decía: ¿de qué sirve que los demás me sigan teniendo en estima? Si Dios sabe mi condición, no estoy bien delante de Él. Quiero decirle en esta mañana, iglesia, que el pecado produce un dolor infernal. Y oro a Dios para que todos lo sintamos. Escucho a personas que dicen: he tenido un dolor de muelas horrible que no se lo deseo a nadie. Yo he tenido un dolor infernal por el pecado que sí lo deseo que lo sientan todos. Porque esto es el inicio para un verdadero avivamiento en cada corazón. Cuando aprendemos a aborrecer el pecado y no se vaya solamente a una sola categoría, porque pecados no los hay solo en materia sexual. Pecados hay de todas las maneras, pero aprendemos a excusarlos, a justificarlos. Y eso va produciendo muerte en nuestra vida. Se requiere mucha humildad, iglesia, para reconocer nuestro pecado delante de Dios. David sabía que cuando él estaba pecando con Betsabé, mientras él cometía el adulterio, Dios lo estaba viendo. Y quiero decirle en esta mañana que nadie, excepto un verdadero hijo de Dios, siente preocupación por el ojo de Dios. Seamos humildes y reconozcamos que la arrogancia, el orgullo me ha llevado a pensar que como no es sexual la caída que he tenido, entonces puedo excusarme, puedo seguirme dando esas libertades de fallarle a Dios. Examinemos nuestra vida. Porque pecamos con los ojos, con la lengua, con el pensamiento. Pecamos de tantas maneras, iglesia. Y se necesita mucha humildad para decirle al Señor: sí. No digamos yo he fallado, no lo maquillemos, digamos yo he pecado. Número 2, la confesión. Váyase conmigo a Salmos 32, capítulo 3, verso 5. El primer paso es reconocer mi pecado. Para reconocer mi pecado necesito tener humildad y reconocer que no soy tan intachable como yo creía que era. Tiene Salmos 32, la dicha del perdón. Se dice que este salmo fue escrito también en ese contexto, en el contexto de David, después que adulteró con Betsabé. ¿Estamos listos? Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero decirle en esta mañana, pasa algo lindo en nosotros cuando la palabra me confronta acerca de una situación que yo ya lo viví. Y un pecado sin confesar, tortura, es algo infernal. David recordaba su estado mental y espiritual. Imagínese a David aparentemente desenvolviéndose de una manera normal en sus labores del reino, pero por dentro David estaba muriendo lentamente. David había pecado
Y David mantuvo su pecado en secreto cierto tiempo. El pecado le hacía daño a él por dentro, minaba su vida espiritual, drenaba el gozo de la salvación. Y David entonces entendió que su miseria estaba directamente relacionada con la opresión del pecado no confesado. Se muere lentamente, iglesia, es agónico. Yo creo que esta mañana todos tenemos pecados por los cuales arrepentirnos y confesar. Esto no es apelación psicológica ni emocional, esto es una realidad, iglesia. Porque si la iglesia está en un descalabro espiritual, es culpa de todos. Hemos pecado. Amén, iglesia. Nuestras iniquidades han dañado el corazón de Dios. Esdras, luego que reconoció que habían pecado, sintió el dolor. Antes de llegar a la confesión como tal, a mí me encantó algo que Esdras hizo. Regrese a Esdras 9 y sitúese en el verso 10. Esdras 9, verso 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos pecado, nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Retomo que antes de llegar a la confesión como tal, Esdras se aseguró, escúcheme, de no culpar a nadie y de no justificar el pecado. Cuando nosotros fallamos, pecamos contra Dios, en nuestra soberbia empezamos a buscar culpables. Es que yo hablé por culpa de, es que como a mí me lo contaron, es que como a mí me lo dijeron, es que como a mí me lo ofrecieron. No. Dejemos de buscar culpables y seamos puntuales con Dios y digámosle: yo pequé, yo he pecado contra ti, yo te he traicionado. Y vieran qué hermoso se siente cuando usted se muerde los labios, no hincado, sino tirado en el piso, y le dice al Señor en medio de su dolor: me quiero asegurar de no culpar a nadie por este pecado. Quita de mí todo de lo que yo me pueda agarrar para justificarme por qué hice esto. Qué precioso se siente cuando tirado en el piso usted le dice a Dios, traspasado por la estaca del pecado, le dice a Dios: no es culpa de nadie, no es tu culpa, Dios, es mi culpa, yo pequé. Eso es precioso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En el verso 14, Esdras le dice al Señor el pecado puntual: hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones.
Sea puntual con Dios. Diga, ejemplo, cualquier categoría. Señor, yo he robado, yo he hablado mal de mi hermano, yo he calumniado, yo he adulterado. Señor, yo he pecado con la masturbación, tengo problemas con el pecado de la pornografía. Sea puntual con Dios. Y yo le quiero pedir algo en esta mañana. No esperemos que nuestro pecado sea descubierto para confesarlo. No es lo mismo hablar del pecado de otro que hablar de mi pecado. Qué lindo se siente cuando la palabra me confronta y cuando la palabra no me da ningún atajo. Y cuando la palabra me quiere orillar, cuando la palabra me desnuda y me dice, has pecado, hay que enderezar esa torcedura, hay que limpiar esa mancha de lepra. Qué lindo es cuando dejamos que Dios nos desnude el alma. Eso es precioso. Hizo falta con David que el profeta Natán lo confrontara. Pero después que el profeta Natán lo confrontó y que David dijo, el hombre que ha robado esa cabrita, aquel que tenía solo una, es digno de muerte. Mire cómo fue el juicio de David con respecto al pecado de otro. Y cuando Natán le dice, David, ese hombre eres tú, ¿qué cree que pasó? Yo creo que David sintió que el mundo se le venía encima. Pero luego de esa confrontación, David fue conmovido. David tuvo quebrantamiento y con honestidad y humildad vino delante de Dios a confesar. Salmos 32:5. David le dice al Señor, mi pecado, yo no vine a hablar de los demás, de las fallas de los demás, yo vine aquí a hablar de mi pecado. Mi pecado te declaré, dice el salmista David en el Salmos 32:5. Porque, iglesia amada, ¿qué nos pasa? Yo creo que ni usted ni yo no tenemos ningún problema en declarar esto ante la multitud, ante los hermanos. Yo he sido por varios años presidenta de jóvenes. Yo he servido por varios tiempos en el ministerio de evangelismo. Yo he predicado en los buses. Yo me congrego todos los días. Yo tengo 30 años de ser cristiana. ¿Usted tiene algún problema de decir eso ante los demás? ¿Tiene algún problema? ¿Tienen algún problema, hermano? Claro que no. Digo, si con tales declaraciones ganamos la admiración de otros. Pero habrá alguien que tenga la humildad de reconocer y decir, yo he pecado. Yo he pecado. Yo he sido desleal con Dios. Pero claro, hay impedimentos por los cuales nosotros no podemos confesar nuestro pecado ante Dios. Uno es porque estamos muy inflados, muy llenos de nosotros mismos. Nos hemos subido muy altos en el pedestal. Número 2, no queremos confesar el pecado por el que dirán, qué pena, van a decir la hermana Verónica, la ungida, ha caído en pecado. No. Y yo creo que la número 3, esto me traspasó el alma. Muchas veces no confesamos nuestro pecado porque no conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios, iglesia? De los que están aquí, ¿cuántos lo conocen? Porque cuando
cuando nosotros no conocemos a Dios y hemos pecado, nosotros creemos, Dios me va a matar por esto, Dios me va a exterminar por este pecado. ¿Lo pensamos o no lo pensamos? Ya no es temor lo que sentimos, sino es pánico por lo que Dios hará conmigo, porque hemos metido a Dios en nuestra humanidad. Ejemplo, si yo peco, antes de pecar, si usted peca antes de pecar, yo le puedo decir, hermana Ana, cuánto la amo, hermana Karen, cuánto la admiro, hermano Elber, usted es un siervo de Dios, un ungido de Dios. Hermana Vilma, usted camina en el fuego, es mi líder, es mi hermana, mi ejemplo a seguir. Pero cuando el pecado produce una caída estrepitosa, Pedro, María, Juan, le dice a la hermana Karen, yo a usted ya no la admiro, hermano Elber, usted no es un ungido, yo sabía que usted no era nada, usted no sirve. Que le quiten el liderazgo. Así actúa el humano, y así pensamos que va a actuar Dios cuando nosotros pecamos. Pero Dios no es Pedro, pero Dios no es María. Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es un Dios de restauración. Aleluya, Jesús. Cuando conocemos a Dios, yo sé que el primer paso cuando yo he pecado no es para atrás, sino para acercarme a Él. Porque Dios no me va a decir, dame los ministerios que te di, dame los dones que te di, ya no contés con mi ayuda, ya no contés con mi protección. No. No pasa eso. Aleluya. ¿Tú crees que Dios te va a decir renuncio a mi paternidad sobre ti? ¿Tú crees? Que el Señor te retira todo. Jamás. Y alabo su nombre por eso. Exalto su misericordia por eso. Porque usted tiene que aprender a conocer a su papá. Claro, su papá va a trabajar con usted y le va a doler el proceso, pero usted seguirá siendo un hijo de él. Pero la confesión debe ir acompañada de dolor, de vergüenza por haber pecado contra quien a mí me ha dado todo. La confesión debe brotar de un corazón roto, de un corazón despedazado. Aleluya. Vamos a Esdras 10, capítulo 10, verso 1 al 2. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, ¿cómo hacía confesión? Llorando. ¿Y por qué lloraba? Había sinceridad, había dolor. Llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba. ¡Ay, qué bello! Oiga, lloraba el pueblo amargamente. Lloraba el pueblo amargamente. Los ojos deben estar inundados de lágrimas, los espíritus en contrición y humillación. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a desechar. Él ya no nos va a amar. Él nos va a quitar lo que nos ha dado. Él nos va a dar la espalda. Ay, no, por favor, no.
Él es fiel y justo, pero cuando hay un corazón sincero, porque Él no es alcahueta. El perdón en sí no es que porque yo confieso voy a ser perdonada. Soy perdonada porque Jesús ya pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y si fuera el perdón de pecados por la confesión, deberíamos de confesar todos los pecados. Y yo creo que eso es imposible, porque hay pecados que los que cometemos inconscientemente. Somos perdonados porque ya nuestra paz, nuestro castigo fue puesto sobre Jesús. Pero la confesión sigue siendo vital, iglesia, para mantener la relación con Dios. Seamos sinceros con Dios. Desnudemos nuestra alma delante de Él. Cuando esto pasa, siempre el reconocer los pecados y confesarlos, escuche, ha sido la antesala de verdaderos avivamientos durante los últimos 250 años. Como un avivamiento que vemos registrado en la Biblia en Hechos capítulo 19 del verso 17 al 20, que sucedió en Éfeso, cuando el pueblo comenzó a ser confrontado por la palabra y ellos comenzaron a mostrar esa compunción de espíritu y empezaron a confesar los pecados, porque cada hijo de Dios estaba dispuesto a arreglar sus vidas. ¿Sabe lo que es la confesión? Se lo digo con todo respeto. ¿Quiere que se lo diga? La confesión es el vómito del alma. ¿Qué siente usted cuando tiene algo adentro que le está haciendo daño? Intranquilidad, ¿verdad que sí? Pero cuando vomita, ¿qué siente? Ay, hasta allí llegó el mal. Esa es la confesión. El vómito de todos los pecados que causan en mí miseria, tristeza. Y número 13, el avivamiento. Quiero empezar por lo que no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es un reproche interior, sí, por alguna mala acción que hemos cometido. Nos mortifica, sentimos pesar, pero volvemos a hacer lo mismo. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento es dolor, pero es mucho más que limitarse a reconocer la falla. El arrepentimiento implica apartarme de mis pecados y volverme nuevamente a Dios. El arrepentimiento significa esto. Míreme, se lo voy a ejemplificar. Dar la espalda, cambiar de dirección. Es eso el verdadero arrepentimiento. Si reconozco mis pecados sinceramente y los confieso de manera genuina, obviamente el arrepentimiento que habrá en mi vida es un arrepentimiento sincero y se verá reflejado en mi conducta y en las decisiones que yo voy a tomar a partir de. Vayamos a Esdras capítulo 10 verso 3-4. Me fascinó. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Esto fue después de reconocer el pecado, después de la confesión vino el verdadero arrepentimiento. Dijeron, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Como para Esdras este pecado era una tragedia tan dolorosa. Él se sentía, fíjense, he leído en los comentarios que Esdras se sentía de duelo, como si alguien hubiera muerto. Y en ese proceso Esdras no quería ni comer, porque se había olvidado hasta de sus necesidades, por el dolor que él sentía por el pecado. Porque Esdras sabía que Dios estaba siendo deshonrado. Entonces en el verso 9 al 11 se dice que los hombres se reunieron en Jerusalén y la plaza
en la plaza, todo el pueblo de Dios se sentó ahí. Y estaban temblando porque caía una fuerte lluvia. Pero sabe que esto ya era una evidencia del Espíritu Santo sobre ellos. Porque después de haber reconocido y confesado el pecado, ellos sentían la necesidad de cambiar de dirección. Y a ellos no les importó reunirse en ese lugar con esa lluvia fuerte. El Espíritu Santo se evidenciaba a través de que ellos habían renunciado a la comodidad, y aún a pesar del clima, ellos estaban allí. Eso no era porque Esdras era carismático, el Espíritu Santo estaba haciendo ya algo en la vida de ellos. Otra evidencia de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos era que ya el Espíritu Santo los había convencido de pecado y ya estaban preparados sus corazones para cuando Esdras los llamó a la confesión y al arrepentimiento. Vemos otra evidencia del Espíritu Santo en el versículo 12, cuando el pueblo respondió con obediencia a la voz de Dios a través de Esdras, de separarse de las mujeres que los inducían a la idolatría. Luego en los versículos posteriores sucedió algo precioso, hermanos. El pueblo le pidió a Esdras tiempo para arreglar toda esta situación, porque era bastante complicado. Entonces no iba a ser cuestión de un día ni de una semana, iba a ser algo de meses, para que todos los hombres que se habían casado con estas mujeres paganas pudieran solventar esa situación. Entonces se inició un proceso prácticamente para examinar cada caso, cada matrimonio. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos iban a verificar si dentro de todas esas mujeres paganas, las esposas de los israelitas, habían algunas que querían renunciar a su religión, dejar sus ídolos. Y si esto era así, pues ellas podían seguir con su matrimonio y viviendo entre el pueblo de Dios. Pero si alguna de las esposas de los israelitas quería seguir en su vida de idolatría, entonces allí sí tenían que ser expulsadas del pueblo de Dios y pues darles carta de divorcio. El matrimonio no se podía mantener. Se dice que alrededor de 114 mujeres decidieron dejar sus ídolos, dejar sus religiones y seguir al Dios de Israel y honrar a Dios, no solamente en su corazón, sino que también en su hogar. La mayoría decidieron unirse al pueblo de Dios y las demás pues fueron expulsadas. El divorcio era un pecado, pero también estar unidas a ellas era otro pecado. Entonces era como decidir qué vamos a hacer. Entonces obviamente se optó por darles el divorcio a estas mujeres y que así el pueblo de Dios quedara limpio de toda contaminación. Esdras, hermano, mantuvo en claro su misión, era transformar al pueblo de Dios a través de la palabra, era eso. Yo quiero concluir esta mañana dándole 4 aspectos que debemos de tomar en cuenta para identificar si es un verdadero arrepentimiento en mi vida. El verdadero arrepentimiento conlleva un sentido de conciencia de nuestra culpabilidad. Estoy consciente de mi pecado. Salmos 51:4, David dijo: contra ti solo he pecado. Número 2, el verdadero arrepentimiento se aferra a la misericordia de Dios. David le dice al Señor, Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Viene solo a pedir misericordia. ¿Qué más se puede pedir? ¿En base a qué? Solo apelar a la misericordia del Rey. El verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud y acción respecto al pecado. Salmo 119:128 dice: aborrecí todo camino de mentira. Y en último lugar, el verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Primera Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo... ¿Ha pecado usted contra Dios? ¿Lo ha ofendido? Por eso estamos como estamos, iglesia. Yo tengo que dejarlo de culpar a usted y usted tiene que dejarme de culpar a mí. Aquí es culpa colectiva.
pecados de omisión, pecados de comisión. Los pecados de omisión son aquellos de los cuales no somos conscientes, y aquellos de comisión son de los que sí somos conscientes. ¿No cree que deberíamos de pedirle perdón a Dios esta mañana? ¿No cree que deberíamos sincerarnos con el Señor esta mañana y decirle: yo he pecado? No hemos cometido adulterio ni fornicación, pero nos hemos hecho daños entre nosotros, a tal punto que estamos muchas veces aquí en el mismo lugar, pero siendo enemigos, no soportando a mi hermano, no tolerándolo, hablando a espaldas. ¿No es pecado ese? ¿O sí es pecado? Sí, ¿verdad? Hemos sido desleales. Y ya en su vida personal usted lo sabe. Esto es cuestión suya con Dios. Tenemos mucho de qué arrepentirnos, iglesia. Queremos un verdadero arrepentimiento. Ya sabemos cuál es la antesala: reconocer el pecado con humildad, confesarlo y arrepentirnos. Si no, no hay. Quiero que escuche la letra de esta alabanza. Vamos a pedirle a los hermanos que nos hagan el favor. Y como es bien lindo hablar de la experiencia propia, yo le digo esta mañana: acérquese con toda confianza a papá. Porque papá restaura y levanta. Estando yo bajo los dolores de mi pecado, como no conocía a Dios, no conocía ese aspecto, yo pensé que también Él iba a dar la espalda. Y ese día estaba llorando en mi cuarto y viene una hermana y me dice: hermana Verónica, quiero decirle que Dios me ha mandado aquí donde usted. Yo no conocía su casa, pero yo he venido aquí. Y yo quiero decirle que le traigo esta ofrenda para su programa. Cuando yo había decidido ya no más, porque como yo pensé, he pecado, Dios me quita todo. Pero Dios en esos momentos estuvo dispuesto a darme de su gracia, a rodearme con su amor y a dejarme en claro que valiente no es el que no cae, es el que cae, pero con la mano de Dios, su ayuda y su gracia, se vuelve a levantar. Pedro le dijo al Señor: todos te pueden fallar, pero yo no. ¿Cuántos Pedros podemos saber esta mañana aquí? Yo nunca voy a hacer lo que ellos hacen, yo no soy así. A Pedro le llegó su hora. Tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Lo negó. Pero ¿sabe lo que a mí me encanta? Porque la actitud de Esdras tiene mucho que ver con la actitud de Jesús. Cuando lo había negado 3 veces, ahí estaba Jesús. ¿O no estaba? Ahí estaba en esa caída. Y lo volvió a ver. Pero yo creo que cuando Jesús volvió a ver a Pedro, la mirada de Jesús tenía más que censura, tenía ternura, como quien dice con los ojos: hijo, yo te lo dije que ibas a caer. Luego dice la Biblia que Pedro se fue y lloró amargamente, porque la ternura de Jesús lo confrontó más que lo hubiera censurado. El amor de Jesús lo impactó más que le hubiera gritado barbaridades. Es ese nuestro Dios. Pero Él quiere gente sincera, que de verdad le duela el pecado. ¿Y de qué sirve estar confesando y hacer lo mismo? Verdadero arrepentimiento quiere el Señor. Escucha esta alabanza. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar
cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Lo decimos otra vez. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado úngeme, como fuente de agua viva sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado úngeme, como fuente de agua viva sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Yo quiero que esta mañana, allí donde está, si usted quiere ponerse de pie, hágalo esta mañana. Y yo quiero que en este momento dejemos que el Espíritu Santo nos confronte y que el Espíritu Santo nos haga ver esas faltas que nos han llevado a cometer pecado. No disfracemos el pecado, no disfracemos esa falta que nos está alejando de Dios. Digámosle al Señor en esta mañana: yo reconozco mi pecado, he fallado, he mentido, he roto relaciones contigo por estar emparentado, por estar interesado más en mis compromisos que en tu obra. Ahora yo reconozco que yo he traspasado tu corazón como el pueblo de Israel en tiempos de Esdras. Yo quiero ser sincero, sincera delante de ti. Ahora, si usted tiene un pecado puntual que usted ha cometido, sin ninguna pena es hora de decírselo a Él. Porque no podemos ir excusando nuestros pecados. Eso causa deterioro espiritual. No puedo pensar que porque es algo insignificante, esto no va a tener relevancia en mi relación con Dios. ¿Cómo no? Sí. Examinemos nuestra vida en esta hora y digamos al Señor: ya no quiero seguir lo mismo. Yo quiero separarme de la soberbia, de la deslealtad contigo, con mis hermanos. Ya no quiero más ser hipócrita. Ya no quiero más ser mentiroso. Tengo tendencias a la pornografía. Tengo tendencias, Señor, a lo pecaminoso.
Escudriñame, escudriñame, que tu Espíritu Santo me convenza de pecado esta mañana. Confieso mi pecado delante de ti. Confieso mi pecado delante de ti, Señor, esta mañana. Pero corremos a tus brazos, papá, porque sabemos que conoces el corazón. Pedro te amaba, pero te falló. Pero luego de que tú le levantaste, Pedro experimentó una metamorfosis a partir del Pentecostés. Aleluya. Ese avivamiento, Señor, que comenzó en el corazón de Pedro al ser confrontado por tu amor, que en esta mañana también se origine en nosotros. Saber que eres un Dios misericordioso, perdonador. Perdónanos. Perdona nuestras iniquidades, nuestro pecado. Hemos fallado, hemos fallado, hemos fallado, hemos pecado contra ti. Pero valoramos tu amor, que en esta mañana nos alienta a seguir adelante, a apartarnos de toda práctica que te desagrada. Límpianos, límpianos, límpianos. Como David te dijo: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Espíritu Santo, avívanos, 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 avívanos. Puede decirle usted allí al Espíritu Santo: avívame, 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 avívame.